Vámonos al Salmo 32 rápidamente. Hoy tenemos Santa Cena y cada que tenemos Santa Cena predicamos un salmo penitencial. ¿Recuerdan que hay varios salmos penitenciales en la Biblia? Este es uno de ellos, el Salmo 32. Este salmo también lo escribe David, el rey. David, después de que cometió su pecado, se sintió tan abatido, se sintió tan mal y estaba tan arrepentido que dedica varios salmos penitenciales para dejarnos como testimonio lo que dice hoy. ¿Cómo se llama nuestro culto el día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo puede observar? ¿Lo pueden leer? Al que le otorgan perdón de pecados, tiene dicha. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, mis hermanos, entonces les comentaba yo que hoy vamos, siempre que tenemos Santa Cena, el Señor nos confronta fuertemente con nuestro pecado. Todos los domingos el Señor nos confronta con el pecado, pero hoy como que un poquito más porque la Santa Cena del Señor es una cena muy solemne. Es una cena que hay que ponerle atención para que nosotros podamos realizarla, no como aquellos de Corintio, que lo hacían de una manera pues desastrosa, ¿sí? La iglesia de Corintio no tenía respeto por esta cena del Señor. Y hoy nosotros, a través de que lo hacemos cada mes y medio, Pepe, cada mes y medio hacemos nuestra Santa Cena, vamos inculcando a toda la iglesia que se debe hacer con solemnidad, ¿sí? Y entonces hoy vamos a predicar el Salmo 32. Para mis hermanos que están aquí, que no conocen algunas cosas de la liturgia de la iglesia, déjenme decirles que la predicación que siempre llevamos a cabo se llama expositiva. Por lo regular aquí en México y en todas las zonas de nuestro país, la predicación que utilizan las iglesias cristianas de cualquier denominación son temáticas. No sé si ustedes alcanzan a ver cuál es la diferencia entre una temática y una expositiva. La temática, toman un tema y buscan de varios versículos de la Biblia para dar ese tema. Ejemplo, la familia, y toman del libro de Eclesiastés, del Evangelio de Juan, en fin, toman diferentes versículos para dar el tema de la familia. Y la expositiva es un tanto cuanto diferente. Nosotros estamos predicando todos los domingos ahorita el Evangelio de Mateo. Acabamos de empezar el Evangelio de Mateo y tomamos todo el Evangelio desde el versículo 1, capítulo 1, hasta que termine, y lo vamos predicando capítulo por capítulo y versículo por versículo. ¿Y por qué se llama expositiva? Porque no nos permite que nosotros acomodemos como nos dé nuestra gana y saquemos de contexto a veces la palabra, sino lo que dijo el Señor Jesucristo a través de Pablo, de Pedro, de Juan, en el primer siglo se tiene que exponer. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué parte de la cultura estaban? Inclusive hasta la forma gramatical de hablar es importante que se sepa para que no se saque de contexto la palabra y yo les esté diciendo aquí mentiras. ¿Sí me explico? Y de esa manera ustedes tienen la oportunidad de saber que la próxima semana viene. ¿Qué viene la próxima semana del Evangelio de Mateo, hermanos? El nacimiento de Jesús. Y es un nacimiento virginal. Y tienen la oportunidad inclusive de estudiarlo, ¿sí? Tienen la oportunidad al momento de estarlo haciendo un discernimiento del versículo. ¿De qué versículo a qué versículo es? Rápidamente, el Evangelio de Mateo. Nos quedamos en el versículo 17, me parece que es el del 18. ¿A qué término, Elena? Al 25. Y vamos a exponer esos versículos. Y ustedes tienen que ser como aquellos nobles de Berea. Estos hermanos, llegaba Pablo a predicarles el Evangelio, y una vez que Pablo se iba,
una vez que Pablo predicaba el Evangelio, ellos inmediatamente, después de que se iba, consultaban las Escrituras. Al consultar las Escrituras, ellos querían saber si lo que Pablo les había dicho era verdad. Así tenemos que ser, hermano, porque hoy la iglesia sufre un menoscabo. Hoy la iglesia está pasando por una situación de apostasía. Hoy la iglesia está predicando, está haciendo circo, maroma y teatro, pero no están predicando el verdadero evangelio. Hoy la iglesia está predicando mucho evangelio de la prosperidad, evangelio de decrétalo y recíbelo. Muchas cosas que han metido a la iglesia, sí, atan y desatan y quién sabe qué tanto rollo hacen. ¿Sí me explico? Traen una coreografía al centro y hacen un espectáculo. Entonces todo eso, cuando lo buscamos en la Biblia, pues damos desafortunadamente que no está, y lo han sacado de contexto. Por eso es importante. Miren, el día de ayer nos dimos la oportunidad. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? A ver, que levanten la mano los jóvenes. ¿Quién es joven? Tú, Lázaro, levanta tu mano, Lazarito. Todos los jóvenes nos fuimos a una conferencia del otro lado del mundo, fuimos hasta Iztapalapa, hermanos. Y pues la pasamos bien, ¿no? Además de convivir con nuestros hermanos, de irnos en caravana y pararnos por ahí en una sombrita a comer unas ricas tortas de frijol con jamón. El jamón ya estaba verdecito del tanto calor del alrededor, pero les dije a los muchachos, es penicilina, mis hermanos, no se preocupen, éntrenle. y pues, y ya que llegamos allá, el expositor nos dio un tema que se llamó Creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y el expositor les dio unos temas muy ad hoc para los jóvenes, ¿no? Y les habló fuerte, y les habló del pecado, les habló de la masturbación, les habló de la pornografía, les habló de todas las tentaciones como jóvenes. Ellos están expuestos, ¿no? Y les habló de la palabra de Dios. Y entonces cuando salimos nos quedamos con una palabrita que decía el predicador, que se llama Coram Deo, ¿no? Y decía que en los tiempos de los reformadores protestantes, que somos nosotros, ¿sí? Decían Coram Deo. ¿Y quién recuerda qué decía Coram Deo? ¿Qué significaba Coram Deo? ¿Alguien sabe qué significa Coram Deo? Adelante. Vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Al decir ellos esto, ellos estaban viviendo sobre de esas bases. Y entonces llegamos luego y a ver en dónde dice, y sí es cierto, ahí estaba. Tenemos que nosotros buscar que lo que nos dicen y nos parece algo que no esté dentro de la palabra, es verdad. Ahí estaba lo que nos decía el predicador y era verdad. Entonces, de esa manera, por eso nosotros predicamos expositivamente, para que ustedes tengan la oportunidad de ver que lo que hoy se les va a predicar es cierto o no. Y si hay algún error, con toda mansedumbre, la próxima semana me pueden decir, pastor, usted se equivocó en esto. Y lo corregimos, hermano, ¿eh? Aquí lo que tratamos de decirles es que sí tenemos también orgullo, porque es un pecado que no se nos va a quitar hasta que nos muramos, nomás va a ir minimizando a través de la humildad. Entonces por eso lo tenemos que estarle pegando constantemente al orgullo, para que él no nos pegue a nosotros. ¿Sale? Entonces vámonos al Salmo 32, hermanos, y cito: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije,
Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida, freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor, regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Padre, hacemos un pequeño alto aquí para pedirte, mi Dios, que tú bendigas esta palabra. Que a través del Espíritu de Dios, el hermoso Espíritu Santo, tú puedas, Señor, darnos una muy buena porción en nuestro interior, en nuestro espíritu de retentiva. Que esta palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos dé una convicción, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, hable a nuestra vida y nos haga entender todo lo que hoy tú, Señor, nos vas a decir. Dale también al predicador la gracia para que de una manera sencilla pueda explicar a mis hermanos de qué se trata el Salmo 32. Y que una vez todos juntos, Señor, cuando todo haya sido dicho y hecho, salgamos regocijados para ponerlo en práctica, Señor, porque si no, vano sería el estar aquí. A ti sea la honra y la gloria, mi Señor, en el nombre de Cristo. Y su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra para que ustedes puedan darse cuenta de qué se trata el Salmo 32. Una vez que nosotros terminemos la prédica, pasamos a nuestra Santa Cena, para que con convicción ustedes vean a través de lo que dice el Señor si ustedes pueden tomar la Santa Cena o no la pueden tomar. ¿Ok? Bien, dice aquí, en el versículo 1, dice que cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Nosotros vemos aquí, mis hermanos, David hace una meditación sapiencial en este salmo. ¿Ustedes saben lo que es sapiencial? Una oración sapiencial, una meditación, él piensa en esto. Sapiencial es un adjetivo relativo a una sabiduría doctrinal. Él va a hablar a nuestra vida a través de la doctrina, a través de la enseñanza, porque ustedes deben de saber que toda la palabra contiene enseñanza. Eso es doctrina. Y a veces la doctrina divide. ¿Por qué? Porque probablemente a mí me han enseñado de una manera equivocada una doctrina. Por decir, cuando yo llegué a una iglesia, a mí me enseñaban que la salvación se pierde. Que tú, cuando naces de nuevo, si por ahí andas de calavera o cabezón, puedes perder la salvación. Y eso es una total mentira. Pero hay una explicación. La salvación no se pierde. Si tú no has dado fruto, entonces no eres salvo, no has nacido de nuevo. Y en esta iglesia le hacían creer a la gente que haciendo una oración, ellos eran salvos. Y les estaban mintiendo de una manera rotunda. Porque sacaban de contexto una parte donde me decían, es que en la Biblia dice, pastor, en la Biblia dice que haciendo esta oración nosotros somos salvos. Y pareciera que literalmente así dice. ¿Ustedes conocen esa parte de...? Vámonos ahí, vámonos a Romanos. Es Romanos 10. ¿Qué versículo? Es
Romanos 10, 9. Vamos a ver desde el 8, ¿sí? Recuerden que nosotros precisamente al exponer el texto tenemos que ver el contexto. Porque si no vemos el contexto, entonces a mí me sirve como pretexto para decir lo que yo quiera, para hacerle creer a la gente y para inventar doctrinas. ¿Sí se entiende? Ok, entonces fíjense lo que dice aquí el 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Ok? Y luego dice el 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Estos dos versículos, en 1929, un predicador que acaba de morir hace poquito de viejito, que se llamaba Billy Graham, toma esta oración, toma estos dos versículos y hace una innovación en las iglesias cristianas. Hace un llamado al altar para que todo aquel que viniera por primera vez recitara esta oración. Ahora, primer equívoco de mi hermano Billy Graham. No se hace ya un llamado al altar. Aquí ya no hay un altar, hermanos. ¿Saben por qué ya no hay un altar? Porque ahora el Señor abrió el camino al trono de la gracia. Hoy subimos en oración al trono de la gracia. El altar era del Antiguo Testamento. Y Él dice, consumado es, se rasga el velo, abre el camino y dice, ahora sí, todo aquel que cree en Cristo puede ir al trono de la gracia. Ahora, ¿por qué Él adecuó estos dos versículos para hacerle creer a la gente que si Él repetía esta oración, la gente era salvo? Y no es verdad. 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿A través de qué? Arrepentimiento y fe. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un hombre que se sabía de memoria los 5 libros del Pentateuco, no sabía que era nacer de nuevo. Y el Señor le dice, el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Tú no tienes ese poder para saber en qué momento Dios te hace nacer de nuevo. Esto es cuestión del Espíritu Santo. Pero tú te vas a percatar en el momento que por arrepentimiento y fe tu vida empieza a cambiar. Tú estás arrepentido realmente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es culpa, no es miedo. El arrepentimiento es cambio de juicios y actitudes. Y entonces en ese momento lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos es que en aquella época, en aquel tiempo, en ese momento de la historia, todos confesaban al César por Señor. Y les dijo, ustedes van a venir. Acuérdense que la iglesia era perseguida. Y les van a decir, si tú confiesas a Jesús como Señor, vas a ser salvo. Te van a matar, pero lo tienes que hacer. Te van a apresar, te van a llevar al calabozo, pero lo tienes que hacer. Porque si tú niegas la fe, porque con el corazón se cree para justicia. El corazón de nosotros es nuestro espíritu, ¿sí? Y cuando nosotros creemos, no creemos a nivel demonio, hermano. Porque el Señor dijo en un versículo, también los demonios creen. También los demonios creen. ¿Cómo tiene que creer el cristiano? Dando fruto, cambiando de vida, ¿sí? Y con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo soy cristiano. ¿Vas a tu trabajo? Sí, yo soy cristiano. ¿Vas en el metro? Sí, yo soy cristiano. Ya no eres cristiano de la secreta, porque a veces en una empresa el cristiano está ahí y nadie sabe que es cristiano. Nunca predica la palabra.
como que le da pena, como que sus vecinos no saben que es cristiano, o peor el caso, los vecinos saben que es cristiano, pero es un cristiano de mal testimonio, que la gente alrededor dice, yo ser cristiano como el de la esquina, no, gracias. Y entonces se blasfema la palabra del Señor. Entonces este hombre tomó esto y lo sacó de contexto. No explicó lo que culturalmente en aquel momento Pablo tenía que decir. Y entonces ese es el punto por lo que aquí David dice que está haciendo una meditación sapiencial que es relativo a una sabiduría de tipo doctrinal. Todos los cristianos tenemos la necesidad de ser enseñados en una verdadera y genuina naturaleza, la felicidad de la bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? Porque empieza diciendo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. ¿Qué significa bienaventuranza? Gozoso, dichoso, feliz. Ahora, como el Señor nos va a hacer conocer la felicidad aquí en la tierra, pero no de la manera que la da el mundo, ustedes nada más échenle una ojeadita a las bienaventuranzas que vamos a predicar en Mateo. Todas son contraculturales. Todas. Y si nosotros echamos una revisada a la última, vámonos a Mateo 5. Si nosotros echamos una pequeña revisadita a la última bienaventuranza, que es Mateo 5, en el versículo 10, dice que tú vas a ser dichoso, gozoso y feliz cuando seas perseguido por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ay, Señor, si yo vengo cansado de estar siendo perseguido por todos lados, ¿cómo voy a ser feliz así? ¿Se dan cuenta cómo es contracultural? Porque la persona aquí te muestran la felicidad ¿cómo? Te sacan un anuncio y te ponen un carrazo, ¿sí? O llegas a una iglesia donde predican el evangelio de la prosperidad y te dicen, usted es un campeón, lo bueno está dentro de usted. Lo bueno no está dentro de nosotros, hermano. No. Dice el Señor que estamos muertos en delitos y pecados. Y Él no viene a levantar el autoestima de nadie, viene a revivir a un muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces la bienaventuranza, y si ustedes se dan cuenta de lo que dice el 11, pues peor. Gozosos, dichosos y felices seréis cuando te insulten, te persigan y digan todo género de mal en tu contra. ¿Por causa de quién? De Jesús. Pero regocíjate, dice el 12, y alégrate, porque tu recompensa está en los cielos, no aquí. Yo recuerdo que decían, a ver, ¿qué quieres? ¿El carro? Declara que ese carro va a ser tuyo. Tócalo. Y no, hermanos, no, la bienaventuranza no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Por eso las bienaventuranzas son contraculturales. Nada más que hay iglesias, por decir, Joel Osteen, ¿alguien conoce a Joel Osteen? Sacó un libro que se llama Una vida con propósito. Si alguien tiene ese libro, yo les pido por favor que lo echen a la basura, porque no sirve. O sea, porque es un predicador de la prosperidad. Deja fuera la cruz de Cristo, deja fuera el evangelio de Cristo. Y a veces el cristiano se queja de las sectas y de la religión más grande que existe, y es falsa. Entonces, cuando aquí dice bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto, dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta felicidad no se finca en los bienes de este mundo, hermano, sino en el favor de Dios. 1, en su perdón. 2,
en su gracia. Estas son bendiciones espirituales. Estas son bendiciones que vienen directamente del cielo. Pastor, ¿entonces usted está peleado con la prosperidad material? No, porque dice la palabra que conforme tú vayas prosperando en tu espíritu, Dios te prosperará en todo lo demás. Busca el reino de Dios y todo lo demás te lo va a añadir por amor a ti. Pero no te lo va a añadir de la manera como uno pretende egoístamente, sino conforme va siendo la visión de Dios, de lo que tú realmente necesitas. Porque no te va a dar algo que te saque de su camino. ¿Ya se entendió? Entonces, de esa manera, si ustedes ven Efesios 1:3, vámonos a Efesios 1:3, para que ustedes puedan observar en Efesios 1:3 lo que es una bendición que viene directamente del cielo. ¿Ya están ahí, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya se vio? Y ahora si tú ves el 4, fíjate la gran bendición sapiencial de la que está hablando ahí David, aún sin haber conocido al Señor Jesucristo. Pero como tenía el Espíritu, dice aquí, ya Pablo, según nos escogió. ¿Sí oí bien, pastor? Sí, te escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que todo existiera. Desde antes que el sol, luna, estrella, planetas, galaxia, tierra, no existía. Desde ese entonces, en la eternidad pasada, Él te escogió. Si tú eres cristiano, si tú eres un nacido de nuevo, tú estabas en la mente de Dios desde antes que todo existiera. Esa es una bendición espiritual. ¿Sí se entiende? Para que fuéramos santos, apartados para Él, sin mancha delante de Él en amor. 5. Nos predestinó. ¿Qué esa palabra? ¿Qué es, pastor? Que fuimos escogidos antes de. Nos predestinó, ¿para qué? Para que fuéramos adoptados. Entonces no todo el que nace es hijo de Dios. No, mijo. No, somos creación. Los únicos que eran hijos de Dios al nacer, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Pecaron, perdieron el privilegio, y de ahí para acá todos nacen en condenación, nacemos en condenación, y solamente a través del acto de Cristo ganado a nuestro favor, porque esa es una redención ganada a mi favor, con la cual yo me puedo presentar ante Dios como santo, perfecto, sin mancha, limpio de corazón. Y lo somos. Levante la mano aquí el que es limpio de corazón. Pero por el mérito de Jesús, ganado a mi favor, Él me ve así. Él me ve así. Por eso David está diciendo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Qué dicha, ¿no? Qué dicha que si yo soy hijo de Dios, yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Y por dicho sea de paso, no es un amuleto para estarme a cada rato, me cubro con la sangre de Cristo, no es un amuleto, es un hecho de una bendición espiritual ganada a mi favor, que no tengo que estar repitiendo como perico cuando me encuentre en peligro, cuando no tenga trabajo, cuando me cubro con la sangre de Cristo. No, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. El que es nacido de nuevo está cubierto con la sangre de Cristo. El que es nacido de nuevo tiene la armadura de Dios, porque es su estilo de vida. ¿Ya se entendió, hermanos? Entonces, de esa manera es como, si regresamos ahí a Efesios, dice que nos predestinó a la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Por qué me escogió?
¿Por qué me predestinó? Porque así le plació a Él, por su soberanía. Dios es soberano. El vaso creado no puede decirle al alfarero, oye, ¿por qué hiciste eso? Lo único que tengo es que si yo soy un nacido de nuevo, soy un predestinado de Dios, ahora soy su hijo, gracias, Padre. Pero como yo no sé quién es predestinado y quién no, tengo que predicarle a todos, porque el único que lo sabe es Él. El único que lo sabe es Él. Entonces, ¿es una bendición o no que mi pecado sea perdonado? Cuando yo creo en Jesús, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo soy perdonado, cuando yo por arrepentimiento y fe creo en mi Señor, porque sí, yo tengo una responsabilidad ante el mensaje predicado. Si alguien aquí estuviera ahorita como nuevo, tendría la responsabilidad de escuchar el mensaje predicado para que él pudiera aceptar a Cristo. En serio, hermano. Pero no sabemos en qué momento Cristo le va a dar el nuevo nacimiento. ¿Por qué lo traigo con engaños? No, prediquen el evangelio, tengan la fe. A hoy el cristiano tiene que tener la fe. ¿Quién es el que regenera? La tercera persona de la Trinidad. La tercera persona, cada quien tiene su rol. La Trinidad es preciosa. El Señor creador, el arquitecto, el Padre eterno, Jehová Dios, el Señor Jesús. Inclusive dice la palabra que Él fue el que hizo todo, ¿cierto? Y además tiene la función de Salvador y el Espíritu Santo de regenerador. Y confiamos en eso, hermano. Cuando yo le predico a alguien, yo no lo engaño con la oración, sino que oro, trabajo con él, voy a su casa, le insisto, a tiempo y a destiempo, dice la palabra, en todo tiempo predícale. Sé sabio para que no lo atosigues, pero no lo sueltes, pastoréalo, ve, visita. A veces te tienes que gastar un poquito de dinero, cómprale una torta de jamón que no esté verde. No, a veces, pero tienes que hacer esta labor para que él pueda gozar de esto que dice aquí David. Y entonces en el 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, en nuestro corazón, por eso es una sabiduría sapiencial la que está diciendo aquí David, porque está hablando de una manera de doctrina en donde cuando tú eres justificado para Dios, tú estás salvo. Ya no pierdes la salvación. Tú empiezas a dar un fruto. Tú empiezas a tener pasión por las almas. Ya no eres un vano religioso. Porque ese es donde se confunde la gente. Voy a la iglesia, canto, tengo mi Biblia, levanto mis manos. ¿Y eso qué? Ya me bauticé. ¿Y eso qué? Da fruto de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Cuando tú das un fruto de arrepentimiento, dice la palabra que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que tú eres salvo. ¿En serio? El Espíritu Santo de Dios le va a decir a tus pensamientos, a tus emociones, a tus intuiciones, a tus anhelos, a tu inteligencia, a tu pureza y a tu santidad, que eres su hijo. Porque eso que les mencioné, que es el espíritu y es el alma, o sea, empieza a vivir de una manera diferente. Ya el alma, ya empieza a salir la vida del espíritu de una manera diferente. Se le quita lo mal hablado, se le quita lo mentiroso, se le quita lo egoísta, se le quita lo pornográfico, se le quita lo masturbador, se le quita lo fornicario, se le quita todo, empieza a dar un fruto. Al árbol por el fruto lo vas a conocer, mi hijo. ¿Cierto? Dijo Jesús. No. Entonces de esa manera es como el Señor así nos ve cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Porque sí tenemos un pecado residual, hermano. O sea, somos santos, pero somos imperfectos. Y la imperfección nos hace pecar, pero ya no practicarlo. ¿Sí encuentran la diferencia? Hay quien va al gimnasio, ¿cierto? Y el gimnasio tiene que ir y tiene que practicar para que se ponga fuerte, ¿no? Como Pancho Pantera.
deja de ir y como la pancita vuelve, las lonjitas, dejó. O sea, ¿sí entienden lo que es la práctica y la no práctica? Bueno, pues es así. Cuando tú practicas el pecado, andas en el pecado, te mueves en el pecado, gozas con el pecado, estás bien contento con el pecado. Cuando llegas a Cristo, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, ya no, mijo. Y encuentras entonces ahora la fuerza y la fortaleza para decir no al pecado, porque, hermano, no sé si tú lo has concientizado, nada más ni nada menos que Dios, Espíritu Santo, está dentro de ti. Digo, si eso no te motiva como para, si tienes gula, dejar las hamburguesas, ya no te ayuda a nada, no te ayuda a nada. Entonces dice el 4, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La confesión. Dice aquí, hermanos, del versículo 3 al 5, que es un deber y necesidad, es un deber y necesidad de confesar mi pecado. Ya se entendió que al ser imperfectos cometemos pecado. Antes, para ser salvos, bajo la ley, estábamos eternamente condenados porque teníamos que cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. Como nadie los cumplía, entonces, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Porque ahí está en Hebreos 11 que hay muchos que fueron salvos. ¿Cómo fueron salvos? Porque creyeron en la promesa de que venía el Mesías. Ellos creyeron en el Mesías, en el único que puede traer la salvación. Entonces, ahora que ya está el Mesías, que ya vino el Mesías, que ya vino Cristo, que ya se crucificó, bueno, más bien el Padre lo puso ahí, ¿sí? Y que con eso le dio la honra y la gloria a su Padre y a nosotros nos salva. ¿Podemos ahora sí cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra? No. Ni entonces, por gracia, por su justificación, porque Él se lleva mi pecado y de la cruz me regresa su vida santa y perfecta, vivida 33 años como hombre, no como Dios, como hombre, y me viste de Él. Y de esa manera es como hoy yo, cuando cometo un pecado ya no en práctica, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo, pero si Él lo sabe, pastor, sí, pero en la confesión hay algo bien importante, es un compromiso, es un deber. Los que callan, Dios lo sabe, sí lo sabe, pero los que callan y consienten, sí, callan, consienten el pecado y a veces inconscientemente silencian su convicción de pecado. Porque ya el Señor, si eres salvo, ya te dio convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir convicción? Es una seguridad que tiene el cristiano, es una seguridad, fíjate bien, porque si nosotros estamos seguros de algo en esta vida, podemos contarlo con las manos. Alguien que tenga la seguridad de algo de esta vida, que va a ocurrir ahorita o mañana. La muerte. ¿Otra? Ok, pero algo más sencillo, más sencillito. Exactamente, al rato se va a hacer de noche y mañana va a salir el sol. Esa es una seguridad, ¿sí o no? Bueno, pues con esa seguridad que tiene el cristiano de que hoy en la noche va a anochecer y mañana va a amanecer, con esa seguridad el cristiano tiene que ver la verdad y la certeza de lo que piensa y siente, para que él inmediatamente cuando vea, decir, no, esto que estoy viendo no es sano, no, esto que voy a leer tampoco, no, así como estoy hablando menos, así como me estoy comportando con mi esposo tampoco, así como me estoy comportando con mi esposa, imagínate, ¿no?
así como me estoy comportando con mi papá, o el papá con el hijo. O sea, esa es una convicción que te va trayendo el Espíritu Santo. Exactamente, o sea, es por eso la palabra se llama redarguir, ¿sí? Entonces, esta situación, hermanos, lo que dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. El inconverso, o sea, la persona que no tiene a Cristo, necesita creer en Cristo para ser salvo, ¿cierto? Necesita creer en Él. Pero el creyente, cuando peca, ha de confesar arrepentido su pecado para ser perdonado. A veces está así como que piensa que no. Y tenemos un ejemplo muy claro, David. David, ¿vieron todo lo que hizo? ¿Cómo actuó de mala fe David? Y era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era hombre y tenía pecado y era salvo. Y vieron todo lo que argumentó y cómo de una manera consciente. ¿Ustedes creen que David no sentía feo? De verdad, o sea, ustedes, la Biblia no dice que por ahí anduvo chillando antes de que Natán lo fuera a reprender, pero como ser humano, ¿ustedes creen que no dijo, hijo, le voy a poner a Urías al frente para quedarme con Betsabé? Y vinieron y le dijeron, rey, ya lo mataron. Betsabé fue a hacer luto, o sea, hacían sus tradiciones también, y después se juntaron. Y yo me imagino que por ahí ambos por separadito andaban, pero bien miedosos, ¿no? Eso no era convicción de pecado, hermano. Lo que David antes de confesar su pecado sentía, fíjense lo que dice aquí. Convicción de pecado no es una conciencia culpable o inclusive sentir vergüenza por el pecado, porque yo me imagino que David en ese proceso sentía vergüenza de haber matado a alguien, de haberse metido de una manera de adulterio con alguien. Yo creo que sí lo sentía y se sentía culpable, pero no confesaba su pecado, ¿cierto? También por ahí probablemente David sentía temor o sentía algo como que me va a castigar Dios. Nomás vayan ustedes viendo en su interior si aparecen estas emociones, ¿no? Cuando cometes pecado, de que te sientes culpable, incluso puedes hasta sentir vergüenza por lo que hiciste, pero no es convicción de pecado, no estás realmente confesando tu pecado. O el temor al castigo divino, porque también, ¿no? Dijimos una ocasión que el que es salvo no pierde la salvación, pero pierde la objetividad de su salvación. Cuando un creyente inmaduro cae en pecado y empieza a practicarlo, empieza a pensar dentro de él que va a perder su salvación y que se va a ir al infierno, de veras, hermano, aunque no la pierda, pero ya no vive en paz, no goza su salvación. Otra, dice aquí, dice que el Espíritu Santo, hermano, cuando vienen ese tipo de emociones a tu vida, estás pecando, el Espíritu Santo actúa como un fiscal. ¿Sí saben lo que hace el fiscal en un juicio? ¿Qué hace? Se va sobre el culpable. Sí, está el abogado defensor y el fiscal se va sobre, y presenta pruebas. Así es el Espíritu Santo. No, pero, ya me imagino a David, no, pero es que yo soy el rey, ¿y eso qué? Y el Espíritu Santo nos dice, ¿no? Porque a veces nosotros queremos justificar el pecado. No, pues es que estoy solo, pues es que estoy sola, nadie me quiere. ¿Y qué? ¿Y por eso vas a cometer adulterio? No, pero estoy joven, ¿y eso qué? Ayer se los dijeron, que nadie tome en menos tu juventud, sé ejemplo de pureza, ¿no? Nomás los veía mis hermanos cómo cabeceaban. Pero no, sí se trajeron la enseñanza, ¿no? Usted es un fiscal, el Espíritu Santo es un fiscal, es alguien que expone el mal. El Espíritu Santo va a exponer el mal en el que andas. Y si no, así como que quieres acallar, vienes el domingo a la iglesia y chin, se habla del pecado. Ay, ¿para qué vine? Denuncia a los criminales, el fiscal denuncia al criminal.
O sea, eso que estás haciendo con tu vida es criminal, hermano. Te dice, eso que estás asumiendo, eso que estás haciendo, esa actitud que estás llevando es criminal. Convence a las personas que necesitan un Salvador, porque también te dice, ¿no? Necesitas un Salvador, hermano. Así tú no puedes vivir. Regresa a Cristo, pide perdón. Ahora que sea la Santa Cena, comprométete con Él de una manera en que tú realmente sientas que eres hijo de Dios. Y si en la misma predicación de la Santa Cena te das cuenta que no has nacido de nuevo, no es ninguna vergüenza. Gloria a Dios que ya te diste cuenta, y clama al Señor por nacer de nuevo, para que no llegues un día allá y te lleves la sorpresa con que no estás apuntado en el libro de la vida. Convencimiento de pecado por el Espíritu Santo. Por eso dice contra ti. David ya dice cuando llega Natán y le dice, ¿qué crees? Porque ya vieron la bonita historia que le cuenta Natán, ¿verdad? Le dice, un hombre malvado tenía posesiones y el otro era pobre, y el que era pobre agarró su corderita y la mató. Y entonces David se indigna, dice, ese hombre debe morir, y le dice a Natán, pues ese hombre eres tú. Así es el Espíritu Santo. A veces cuando, no, pues es mi compadre, no, ese hombre eres tú. No es mi vecino, no, ese hombre eres tú. No es mi nuera, no, esa mujer eres tú. No, dice el Espíritu Santo, no, ese eres tú, le dijo Natán a David. ¿Y qué hizo David? Cayó. Ay, dice, perdóname, Señor. Contra ti he pecado, solamente contra ti. O sea, ni siquiera, pues eso le valió a David, que realmente tuvo un arrepentimiento sincero, porque dice aquí, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Contra ti, Señor. No fue a Urías, no fue a Betsabé, no fue al pueblo de Israel, no fue a todas las bendiciones que me habías dado, fue a ti, Padre, al que te ofendí. Por eso cuando uno llega a la tentación a pecar, o sea, al que tienes que voltear a ver es a la cruz de la redención. No tiene, ay, ¿y qué va a pensar mi esposa? Ay, ¿y qué va a pensar mi tía? Ay, ¿y qué va a pensar? No, tienes que voltear a ver al Señor, por ti, Señor. No lo hago por ti, Padre, porque te amo. Porque realmente hoy estoy convencido de lo que tú hiciste en esa cruz por mí. Y entonces llega la verdadera fortaleza para enfrentar cualquier tipo de pecado, el que sea, hasta el del chisme. Hasta el chismoso nos quita el Señor. Entonces, de esa manera, hermano, por eso dice el 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sí? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Tú oras, hermano? ¿Tú oras diario? ¿O intelectualmente nomás sabes la palabra? ¿O eres de esas personas que se aprende la teología nomás para quedar bien? ¿O realmente tu corazón está ahí donde te hincas y le dices al Señor, aquí estoy, Padre? Aquí estoy y así fue mi día, Padre, y fortaléceme y perdóname por esto. Mira, hoy tuve una mala actitud. Hoy, aquí estoy, Señor. Hoy agradezco haber salido con mis hermanos. Ayer cuando salimos oramos, cuando regresamos oramos, cuando estábamos acostados estaba yo dándole gracias a Dios por la vida de mis hermanos, porque no estamos zafos también a un percance, a un choque, a algo que nos hubiera pasado. Dios nos guardó y nos cuidó y nos llevó hasta en el momento que íbamos saliendo de la iglesia. Estaba afuera la banda que necesita la predicación, que necesita la salvación. Estaban tomando cerveza, estaban inhalando cemento y se nos acercaron y hasta ahí nos guardó el Señor. ¿Sí o no, hermano? No, le dijeron, a ver, les invitamos, están chavos, a ver, échense un toque. Dijeron mis hermanos, Dios les bendiga. Y eran varios, eran como 10 ahí que estaban ahí, nos guardó el Señor. Tú oras y das gracias por esto. Oras y le dices, porque dice que las aguas no te cubrirán cuando tú estás en esa situación, hermano. Quienes abundan en oración, fíjate bien, quienes abundan en oración hallarán en tiempos difíciles la ganancia que se obtiene de ella. Tú oras diario y cuando vengan los tiempos difíciles, ahí estás firme.
Ahí estás firme. No es que no te duela, pero estás firme. Por tu cabeza no pasa de que, ay, que soy el más triste de la creación, el más abatido. No, Dios te está enseñando algo. No decimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta en cualquier circunstancia. No nada más en las buenas, sino cuando viene el aprendizaje a tu orgullo. Cuando ese orgullo tiene que ser minimizado, a veces estamos pasando cosas difíciles. Entonces dice el 7, tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Saben qué quiere decir que Él es mi escondedero? Mi refugio. Está Cristo aquí. Yo estoy atrás de Él. Por eso cuando voltea el Padre, no ve al pecador, ve a Cristo formándose en mí. Él es mi escondedero. Él es el Señor que me tiene en sus manos. Él es el Señor que me protege fuera del alcance del mal. O sea, y no me estoy refiriendo a otra cosa más que Él me ha sacado literalmente del infierno y le ha quitado la potestad al diablo sobre de mí. Por eso yo no reprendo al diablo, hermano. Por eso el cristiano no tiene que andar ahí con que diablo te reprendo y que quién. No, el diablo es un perro rabioso que Dios lo trae con una cadena y si Él quiere lo suelta y si no lo suelta. Él obedece a Dios. Por eso dice aquí, Él es mi escondedero, especialmente de la angustia, al guardar silencio, enseñar el camino al pecador. En Lucas 22:32, vayan a Lucas 22:32. Por eso les decía yo del diablo, ¿sí? Vean lo que dice ahí en Lucas 22:32. ¿Ya están ahí? Amén. Dice el 22 en el 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos. Pero, ¿qué está pasando ahí? Si ustedes se van un versiculito arriba, le dice, Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearte. Satanás me ha dicho que te quiere dar una pequeña arrastradita, por bocón, por soberbio, porque Pedro era difícil. Pedro era un hombre que era difícil. Aquí ya vemos varios Pedros. Era bien cabezón el Pedro. Entonces dijo, yo iré contigo hasta la muerte y le dijo el Señor, no, no, precisamente por eso Satanás me ha reclamado, a ver si así aprendes. Y se lo soltó. Es un perro rabioso el diablo, que lo trae con una cadena el Señor. Dice, llegó y le dijo, ¿me dejas darle una checadita a Pedrito, a su carácter? Sí, dice, pero el Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él es mi escondedero. Él está así exacto, igual con Job. Él cuando yo estoy pasando situaciones difíciles, Él es mi refugio. Él es mi refugio. No temas, no temas. Ahí está, ¿no? El mundo lo pone así como que te está cargando y que las huellas nada más son las de la arena y que quién sabe qué dice el mundo que ni entiende qué cosa es eso. Pero la verdad del cristiano sí lo tiene que entender. Él es mi refugio. Exactamente. Ahora vamos al 9. Dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida, freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti.
Esa es una amonestación del Señor. Así como cuando ves un partido de fútbol y sale la tarjeta amarilla, así te dice el Señor, ahí te va. No seas así, hermano, porque Cristo es tu hermano mayor. ¿Sí? O sea, teológicamente Cristo es nuestro hermano, Jehová es nuestro Padre y el Espíritu Santo es nuestro consolador y regenerador. Entonces te dice, no seas así, hijo. Es una dicha ser renovados, hermano, es una dicha ser renovados de la mente con la cual se razona para ser gobernados por la razón. Ya no eres la persona necia, testaruda, que te están diciendo por ahí no, porque hay un hoyo, te vas a caer, y ahí va directo. Y entonces por eso dice, a una mula le tenemos que poner ¿no? Un caballo, si no anda así, suelten un caballo de esos que andan, preciosos animales que los traen como bestias de carga, a veces de una manera inhumana, ¿no? O sea, suéltalo y verás que lo atropella un carro, un bocinazo se echa a correr, porque es su naturaleza. Por eso tienen que andar, los tienen que jalar, guiar. Pero dice el Señor, pero tú no eres uno de esos para que no entiendas lo que te hace daño. O sea, porque tienes que tener aquí algo que la palabra te dice en un fruto del Espíritu. Ten dominio propio. Aprende a dominar aquello que te subyuga, que te gana. Es que no puedo. Es que no puedo. No es que no quieres. Y el verso 10, hermano, dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. ¿Sí se entiende? Muchos son los dolores del impío. Aquí habla que vas a tener consecuencias del pecado si no frenas con el dominio propio que Dios te da como fruto del Espíritu. Porque, hermano, en la salvación tú no participas en nada, ¿eh? Por eso no puedes con una simple oración decir, yo acepto al Señor, porque no depende de ti, depende de Dios. Depende de Él. La obra entera de redención, de principio a fin, es de Él. Por eso dice, por gracia, pues un regalo. ¿Qué? El bautismo, no, el bautismo tampoco entra para salvación, porque ese sería una obra mía. No, el bautismo es un testimonio público. O sea, pero en la santidad, hay una santidad que te da Dios, que es posicional. Cuando naces de nuevo, te aparta para Él, te hace santo. Pero hay una que es progresiva, ya lo hemos visto. En esa, ahí sí participas. Ahora sí, mi chavo, toda la carne al asador. Ahora sí, búscale. Ahora sí, esmérate. Ahora sí, esfuérzate y sé valiente. Ahora sí, como decía ayer el Carlos, no seas como gallina. Ya andas nada más cacaraqueando por todos lados. No, ahora sí. Esa es una santidad progresiva. Y si no te metes en esa práctica de santidad, entonces va a haber consecuencias del pecado. ¿Ya se entendió? Aquel que padece alcoholismo, Dios lo regenera, lo salva, pero puede ser que en unos 5 añitos más le caiga una cirrosis, ¿sí o no? Y Dios no lo perdonó, sí lo perdonó y va a ser salvo, pero hay una consecuencia. Aquel que fuma, pues puede padecer cáncer. Aquellos que tenemos diabetes, estamos come dulce, pues también podemos caer en un coma diabético, y así sucesivamente hay consecuencias del pecado. Por eso dice aquí, muchos son los dolores del impío, porque va una tras otra, consecuencia tras consecuencia, consecuencia tras consecuencia. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodea, echa mano de lo que es el dominio propio y que es misericordia, darle amor al que no se lo merece. Él te cuida, estás en su escondedero. Y el verso 11 habla de los beneficios de la salvación. Alegraos en el Señor, regocijáis justos. ¿Quién es justo? Nadie, pero Dios me ve justo por su doctrina de la justificación. Él sí me ve justo, Él me ve recto de corazón. Hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora que venga Mateo, la vamos a predicar. Vamos a ir predicando
una por una, No se crean que me voy a agarrar todas. No, una por una nos lleva toda una predicación. Y ahí en esa, yo siempre pregunto, a ver, levante la mano el que aquí es limpio de corazón. Y sí y no, porque nadie somos limpios de corazón por nuestros méritos, pero por los méritos de Jesús sí. Por eso dice, ellos verán a Dios. ¿Y cómo? Pues un día cuando estemos en su presencia, pero ahorita, Señor, a través de esto. Muchos quieren ver a Dios y cierran sus ojitos y en la alabanza a lo mejor como que quieren que descienda y que tengan una visión. No, hermano, no. Mira, aquí está el Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia en voz alta. Si quieres que Dios te hable. Oye, ok, entonces dice aquí, regocijaos justos, dad voces de júbilo los rectos de corazón. ¿Soy recto de corazón? Sí, no por mis propios méritos, sí por los méritos de Jesús. Entonces esos son beneficios de la salvación en la cual si tú confiesas tu pecado, porque ahorita vamos a entrar en la Santa Cena. Yo le voy a pedir a Maritza y le voy a pedir a Elena que si empiezan a repartir las copas y los panes. Pero permíteme tantito, todavía no. Dice la palabra de Dios que los corintios tomaban indignamente la cena del Señor. Hacían una pachanga, hacían menos a los pobres, se emborrachaban y hacían un relajo. Y dice la palabra de Dios que el que toma indignamente la cena del Señor, el Señor lo puede castigar. Dice la palabra, muchos ya duermen y otros son enfermos. ¿Y qué es tomar indignamente la cena del Señor? Que tú andes en una práctica de pecado, pero si tú andas en eso el día de hoy, ahorita yo te voy a dar un tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios y no tengas miedo, sino que realmente el Padre te dé la convicción de pecado que necesitas, porque Él lo merece, hermano. Cristo en la cruz dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Yo creo que Él merece que si yo he sido desobediente, hoy me ponga a cuentas con Él y pueda yo comprometerme con Él a que eso que ando practicando o que eso últimamente que en lo que he caído sea renovado por Él, me limpie, me perdone y yo me enmiende en mi camino con Él. ¿Sale, hermano? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre y Padre de mi Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde hemos venido ante tu presencia a recordar cómo en aquella ocasión, Señor, con tus discípulos y apóstoles, tú marcaste, Señor, en esa cena, que era la cena de la Pascua, cómo iba a ser el nuevo pacto. Y en ese pacto, Señor, tú entregabas tu vida por nosotros, tu sangre preciosa. Tu cuerpo iba a ser molido por nuestras culpas y tu sangre derramada para el perdón de mis pecados. Por eso hoy te pido, Señor, que mis hermanos y yo nos des la convicción de pecado, para que en estos momentos, hermano, tú subas al trono de la gracia en oración y le pidas a Dios que te perdone, que te comprometas con Él si le has fallado en enmendar tu vida, que haya santidad, pureza, rectitud, no perfección, hermano, pero sí una práctica, para que de esa manera, mi Señor, dice su palabra, que una vez que yo confieso mi pecado, Él es justo, Él es un abogado precioso celestial, que al momento en que yo expongo mi pecado, Él me perdone. Y es lo que hacemos ahorita, Señor. Aquí estamos ante ti, Padre, pidiéndote, Señor, que perdones nuestro pecado. Te pedimos humildemente, Señor, que si te hemos fallado, tú nos perdones,
que si te hemos fallado, Padre, tú nos limpies, nos dejes de nuevo blancos como la nieve, para que de una manera digna, Señor, nosotros recordemos esto, Padre. Muchas gracias, Señor. Tú eres omnisciente. Nadie necesita pararse, nadie necesita venir al frente. Ahí donde están mis hermanos, tú eres omnipresente, ahí estás tú, Señor, con un corazón contrito que tú no despreciarás. Bendito seas, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Si aún, mi hermano, tú sigues en comunión con Él, lo puedes hacer. Ahorita van a pasar mis hermanas para que tú, una vez entregado ese pecado y el compromiso, tomes tu cena dignamente. Conforme van tomando su pan y su copa, se van poniendo de pie. Maritza, ¿me das el mío? Gracias. Gracias. Ok, mis hermanos, vayan poniéndose de pie. Si están haciendo todavía comunión, pueden permanecer sentados. Los que ya hayan terminado, se van poniendo de pie, porque vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Ok, mis hermanos, los que ya tengan su pan, voy a citar la palabra que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomen su copa y coman su pan. Muy bien. La palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron la copa, celebrando así la primera cena del Señor, cantaron un himno antes de retirarse del aposento alto. Esto se encuentra en Mateo 26:30 y en Marcos 14:26. Así que vamos a cantar un himno en este momento. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte. De tu muerte en mí.
como la copa que tu sangre que derramada fue por mí. Cristo he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar. Eterna paz con el Padre tengo y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sangre al celebrar Santa Comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu Santa Comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy, recordamos esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Tomen su lugar, mis hermanos. Hoy, precisamente, al cantar este himno, tenemos que tomar en cuenta que el Señor Jesús nos sentó a su mesa ya. ¿Sí? Y cuando Él regrese, ahí tenemos que estar, primeramente.